Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, jueves 7 de febrero del año 2019. En el transcurso de esta semana nos hemos dedicado a hablar con los protagonistas de los resultados electorales. Representantes de distintos partidos políticos han estado con nosotros acá para darnos sus primeras valoraciones y reacciones al proceso electoral. En algunos casos ya plantean posicionamientos críticos sobre sus partidos políticos, específicamente en el caso del FMLN y en el caso del Partido Arena. Lo vamos a dedicar entonces esta mañana para tener un panel para ver la jornada electoral y la observación electoral. ¿Qué elementos vale la pena identificar de lo que ocurrió en la jornada del pasado domingo? El trabajo del Tribunal Supremo Electoral, el rol de los partidos políticos y también en función de los resultados electorales, cómo se configuran ahora las correlaciones políticas y cómo se va a organizar la coyuntura política de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. También recibo cordialmente a Emma García Prieto, directora de CREO, y saludamos a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañen, bienvenida nuevamente, Emma. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación y atento a sus preguntas. Gracias a usted por tomar la invitación. Omar, bienvenido, qué gusto. Buenos días, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Ramón. Gracias y qué bueno estar con este panel de personajes muy importantes para este país. Gracias a ustedes por tomar esta invitación y bueno, si les parece vamos de lleno a reflexionar un poco la jornada electoral. Si les parece veamos un poco el tema del procedimiento, luego vamos de lleno al contenido y a los resultados y qué valoraciones implica la configuración que se va a dar ahora en el órgano ejecutivo en el cual el partido gana y la fórmula de gana pues va a asumir la dirección del órgano ejecutivo. En este caso, Emma, ¿cuál fue el análisis del procedimiento de la jornada como tal? ¿Qué elementos identificaron de la jornada? ¿Una jornada tranquila? ¿Una jornada donde sin sobresaltos? Y de un trabajo del tribunal en el escrutinio preliminar que creo que cumplió las expectativas. Correcto. Nosotros, como lo comentamos hace unas semanas, perdón, sigo un poco enferma de toda la jornada, tuvimos 300 observadores en un despliegue de 10 departamentos en 35 municipios. La información relevante que nos pudieron compartir los observadores fue de 119 centros de votación. Y de verdad que, como usted lo dice, Carlos, fue una fiesta. Se vivió una fiesta cívica, se vivió una fiesta democrática, se vivió con una baja participación ciudadana. Claro, no podemos dejar eso atrás, pero logramos ver a familias llegando a los centros de votación en el que, a pesar de que en algunos casos de los observadores reportaron que como 67% de las JRBs observadas se abrieron tarde, empezaron un poquito tarde. Para el futuro sería bueno que aprovechemos la jornada electoral al máximo, desde las 7 hasta las 5, para que la gente no se desmotive al ver esas largas líneas. Pero más allá de que un poquito de que haya abierto tarde la JRB, el proceso fue sumamente limpio. El tribunal, hay que aceptarlo, hay que felicitarlo, hizo una gran labor, en especial en el escrutinio preliminar, con unas fallas en la página web que se caía, que estaba saturada, pero encontró la manera de informarle a la población a través de Facebook, por ejemplo. Ahí en Facebook iban dándole un poco más de mantenimiento y de rapidez a los resultados. Sí. Si esto hubiera sido yo sé que el hubiera no existe, pero si de haber tenido resultados un poco más cerrados, esto hubiera sido un gran problema. Entonces hay que tenerlo en cuenta para en un futuro que no pasen estas cosas, porque ahorita el margen fue tan amplio que sí permitió una paz política, pero si hubiera sido un poco más cerrado, sí hubiéramos tenido problemas. Ciertamente el tema de la página, entiendo que en la noche del domingo ellos pusieron un sitio alternativo para divulgar información, pero hubo una saturación, y creo que ese es un elemento importante para efectos que la gente conozca los resultados y sepa un poco con claridad cómo se iba dando los datos en función de los partidos contendientes. Omar, la UCA participó en un consorcio con otras instituciones académicas, Flaxo, la Universidad Don Bosco y Fundaungo. ¿Qué elementos observaron desde este consorcio de la jornada electoral y cuáles son como los primeros análisis o valoraciones de la jornada, del procedimiento electoral? Bueno, buenos días. Nosotros coincidimos con Emma, espero que con Ramón también. Yo creo que hay que felicitar al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque no es poco tener un proceso electoral, como decías, tranquilo, en un clima de respeto. Y yo creo que hay que felicitarnos cuando uno ve los casos de Honduras en 2017 o lo que está viviendo Venezuela a causa de unas elecciones cuestionadas. Uno dice, bueno, no es poco. Ciertamente hay que mejorar lo de la participación,
pero creo que hay que felicitarnos. Y yo siempre he dicho, en un partido, cuando el árbitro pasa desapercibido, es que pitó bien. Si es protagonista, hay que analizarlo. Y creo que el tribunal cumplió con las expectativas, incluso contra algunos señalamientos que se le habían hecho. Y decía, es que yo quiero felicitar al pueblo salvadoreño por este ejercicio democrático, ¿verdad? Por llevarlo en paz. Había también expectativas sobre el escrutinio final. Cuando yo entrevistaba, sé que dos cosas sobresalían. Uno, el ambiente de tranquilidad, y dos, decían, lo bueno viene en la noche, ahí es donde se va a poner, pero no, efectivamente que el margen haya sido tan amplio, bueno, hasta los diputados decidieron trabajar porque no había mucho que defender, entonces eso dice mucho. Bueno. Ramón, desde ISD, ¿cuál ejercicio se desarrolló el domingo? ¿Qué elementos identificaron y qué aspectos pues también son asuntos que se pueden mejorar? Porque ya tendremos elecciones 2021 y luego 2024. Bueno, ISD tenía el rol organizacional y administrativo en el marco del consorcio en conjunto con la Universidad de El Salvador y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES. Tuvimos un contingente de 850 observadores distribuidos en los 14 departamentos en 235 municipios. Esta actividad de observación electoral se basó en una muestra estadística de 700 juntas receptoras de votos, por lo tanto nuestra información procesada nos permitía tener una apreciación de la jornada del día 3 de febrero que nos permitía también hacer inferencias de carácter nacional. Recogimos el promedio, el 99.6% de toda la muestra, lo que significa que recogimos lo que necesitábamos para poder hacer una proyección de carácter nacional. Y obviamente las coincidencias con los demás compañeros de la mesa es que sí, efectivamente fue una jornada que se desarrolló dentro del marco de los procedimientos establecidos por la ley. Se siguió, yo siempre le digo a esto, se siguió todo el ritual. Fue paso a paso. Obviamente se cumplieron todos los requisitos que la ley dice que debe de llevar adelante la Junta Receptora de Voto para facilitar el ejercicio del sufragio. Coincidimos el problema de la apertura, que nosotros más o menos hemos coincidido, más del 90% abrió antes de las 8, solo el 40% más o menos abrió dentro del margen que establece la ley entre las 7 y las 7 y 10. Aparte de ese inconveniente, digamos, de la apertura, que incluso al hacer comparación con otros eventos electorales casi que diríamos se encuentra dentro del margen de la normalidad, que más o menos por ahí anda siempre, el inicio de las votaciones siempre está en ese margen entre las 7 y las 8 de la mañana. El desarrollo de la votación tampoco evidenció inconveniente, alguna que otra cosa que siempre aparece, pero nada que tuviera que interferir con el desarrollo de la votación. El escrutinio de igual manera se desarrolla sin inconveniente. El presidente cumple con la labor de sacar las papeletas, mostrarlas, contarlas a viva voz, es decir, todo el mundo fue testigo, ¿verdad? Debemos de señalar algunos inconvenientes para la observación, que pese a haber un reglamento que establece claramente que los observadores van a tener que ver desde el inicio hasta que finaliza una votación, pero en algunos centros de votación delegados de GEN interfirieron con la labor de los observadores, no les permitían el ingreso por la mañana y a la hora del escrutinio los intentaron sacar. Bueno, a nosotros nos sacaron cerca de 8 personas que luego de hacer arreglos logramos que ingresaran al menos 4 personas más. Entonces, al de lamentar ese tipo de actitudes, no era nada, digamos, todavía significativo que nos pudiera afectar en la totalidad de lo que estábamos observando de la muestra, pero sí, quieras o no, son inconvenientes. Yo creo que la jornada no fue problemática. Lo que hay que señalar son los elementos anteriores en el desempeño del tribunal que sí tuvieron algún impacto en la participación de la ciudadanía, en particular en la participación de los salvadoreños residentes en el exterior, que no tuvieron la posibilidad de tener una participación mucho más amplia. De 350.000 terminaron inscribiéndose solo como 5.300 y eso obligó a que hubiera una
participación bastante limitada de ellos. Debe hacer una primera pausa. Al regresar, si les parece, hablemos un poco de la campaña electoral como tal. ¿Qué elementos hay que observar de esta campaña? Me refiero a si hay cumplimiento de las disposiciones legales, si el rol del Tribunal Supremo Electoral estaba en condiciones y el ritmo en que se daba dando la campaña. Y también hay otro elemento, las redes sociales, si es un elemento que tiene que regularse en las campañas posteriores, porque ahí también se jugó mucho de los mensajes, de los discursos y de los posicionamientos de los candidatos. Y luego también ya hablemos de los resultados y qué elementos vale la pena poner a disposición de nuestra audiencia. Volvemos en instantes. Seguimos platicando en República sobre la observación electoral y elementos a tener en consideración de la jornada. Estamos hablando con Emma García Prieto de la Fundación Creo, está conmigo Ramón Villalta de ISD y también me acompaña Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Si les parece, hablemos un poco de la jornada electoral, pero observando antecedentes de la campaña. ¿Qué se dio antes? Esto creo que es significativo considerarlo porque la campaña electoral en esta ocasión, el tema de las redes sociales fue tomando más protagonismo y me deja la impresión, Emma, me gustaría conocer sobre esto, es que esto ya vino, se queda y va a ser ahora el formato de las próximas campañas electorales, las plataformas digitales, redes sociales, Facebook, Twitter. Pero también aparece un elemento, si el Tribunal Supremo Electoral está en las condiciones legales de logística o administrativas para llevarle seguimiento a lo que ocurre en esa campaña, si se cumplen los tiempos, el tipo de mensaje y esto. Me gustaría tener un análisis sobre el tema de las redes sociales en esta campaña. Lo hablábamos hace una semana, ¿verdad, Carlos? El hecho de que yo con lo que quisiera empezar es que no satanicemos el trabajo territorial, porque no nos podemos acomodar a que de ahora en adelante las campañas políticas sean solo a través de redes sociales. Eso no puede ser la norma. Debería de ser un complemento, las dos cosas unidas para poder sacar una verdadera campaña política. No podemos solamente glorificar las redes sociales porque, por lo mismo que usted dice, no tenemos un marco legal en el que se pueda controlar una red social a partir del silencio electoral. Lo vimos todos en Twitter, salían un montón de tweets promocionados de un montón de más que todo diputados, promocionando el voto, pidiendo el voto, y no es páginas falsas que se saltaron, de verdad, se engrandecieron increíblemente durante el silencio electoral. Entonces, no sabemos todavía el marco legal, la jurisprudencia, cómo va a agarrar el tema de redes sociales. Siento que el problema principal de las redes sociales durante la campaña fue la desinformación, y lo hablábamos hace unas semanas también. La mayoría de las personas para poder agarrar el voto de los que les interesaba a los partidos políticos son jóvenes. Y el joven tiene que aprender a cuestionar todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que lee. Y no nos podemos quedar solamente con una versión de la historia. Y en redes sociales eso es bien difícil. Lo hablábamos también, yo le comentaba la diferencia entre un tweet que uno puede ir verificando quién lo sacó, quién lo está retuiteando, o sea, es un poquito más fácil, pero en WhatsApp no. En WhatsApp se viralizan las cosas demasiado rápido, en WhatsApp uno no sabe cuál es la fuente, en Facebook, en Twitter uno puede ir leyendo si hay errores ortográficos, quién lo escribe, quién lo publica. Uno con orgullo pone su nombre cuando hace una investigación verídica. Entonces, ese es un gran problema en redes sociales. No sé cómo va a actuar el tribunal, creo que va a tener que trabajar muy de cerca con las redes sociales en sí, como Facebook, como Twitter, Instagram, y sentarse con ellos y ver de qué manera lo han hecho en otros países para los mecanismos. Y no es silenciar la libertad de expresión, porque ese no es el punto, sino que respetar la ley y respetar más que todo el silencio electoral. El mismo domingo, Omar, también el candidato, ahora presidente electo, Nayib Bukele, hizo un posicionamiento en redes sociales para tema de que le respaldaran y le apoyaran electoralmente ya en la mitad de la jornada, mediodía y al cierre de la jornada. Y entiendo que el Tribunal Supremo Electoral pues va a hacer un seguimiento y levantó un caso sobre esto. Pero más allá de ese punto es las redes sociales y los espacios son un entorno en donde la regulación es necesaria, porque todavía se miraba el mismo día de la elección videos promocionados
diputados de todos los partidos políticos, o por lo menos de los partidos más grandes en contienda. Aparecían en Facebook mensajes, como mencionaba Emma, de diputados o diputadas de los partidos promocionando, que es algo en principio que es un silencio electoral, para que la gente pueda tener un espacio de reflexión y disminuir la saturación que se dio en toda esta jornada, en toda esta campaña. Bueno, ya dijimos en el bloque anterior que había que felicitar al Tribunal Supremo Electoral porque básicamente la función de respetar la voluntad popular se hizo. Sí. Sin embargo, yo creo que una deuda del tribunal es la regulación de las campañas. Y ahí va redes sociales, pero también las campañas tradicionales. Tuvimos una campaña, a mi parecer, en muchos momentos y prolongados momentos lamentables, de insultos, de ofensas. Un ciudadano común me decía, ¿y cómo van a hacer ahora si se tienen que entender después de haberse ofendido tanto? Pero ayer un político contestó eso y dijo, bueno, en política una cosa son las campañas y otro el entendimiento. Dijo ayer, la política es el arte de lo posible, dijo, y en eso tenemos que dialogar. Pero bueno, yo sí creo que ahí faltó al tribunal firmeza para regular las campañas. El mismo presidente del tribunal dijo que el problema es que las multas son muy insignificantes. Sí, pequeñas. Entonces, sí. Bueno, ese es uno de las aristas, pero hay que ver muchas más. Ahora, yo vi un programa donde se contraponía lo virtual y lo real. El planteamiento era, ¿qué va a ganar antes de las elecciones? ¿Lo virtual o lo real? Y si a un joven millennial le decimos eso, se va a saltar porque para ellos lo virtual es una realidad, ¿verdad? Otro tipo de realidad, pero es una realidad. Sí. Creo que después de las elecciones lo van a replantear y yo creo que sí, hay necesidad de regular, ¿verdad? Porque llegó y eso se va a quedar. No digo que desaparece lo otro. Creo que hubo otros factores para que se diera el resultado que tuvimos, pero ciertamente la pregunta es cómo regularlo, una cuestión de redes sociales. Sí, ¿cómo el ciberespacio y todo, cómo se va a regular eso? Esa es la pregunta, pero que hay necesidad y fomentar, creo yo, la cultura política en esto, al trabajar con la población, con los políticos, por supuesto, porque una misión internacional denunció que el día de las elecciones hubo una comparecencia de un candidato pues, pidiendo el voto y eso ya sabemos quién fue. Entonces sí hay necesidad de hacerlo. La pregunta es cómo, pero para eso están los expertos en la materia. Hay un asunto también que vale la pena considerar, Ramón, en las campañas, además del tema de las redes sociales y lo que puede significar en la regulación, que es algo que justamente como Omar menciona, pues debe valorarse entre los aspectos jurídicos y administrativos y también de capacidades técnicas sobre esto, porque es un asunto que se ha impregnado ya en la campaña. Pero el otro tema es el financiamiento mismo de la campaña. Es uno de los puntos que va a estar ahí, es financistas. ¿Quiénes fueron los financistas? ¿Cuánto se manejó en estas campañas? Un esfuerzo muy significativo fue el que hizo Acción Ciudadana a través de su centro de monitoreo para darnos algunas pistas de cómo se movía en temas de publicidad, pero el tema de financiamiento de la campaña es un asunto relevante porque los partidos políticos y en este caso las fórmulas no necesariamente mencionaron quiénes y cuánto fue el total de una campaña. Bueno, yo quisiera solo brevemente aprovechar para coincidir con Omar en felicitar al pueblo salvadoreño por haber asistido a las urnas. Se señala este tema de la baja participación, solo quiero acotar que hay que tener muy claro también el problema del registro electoral que ahora está abultado y eso hace que sea o que se vea mucho menor de lo que en realidad también ha sido. Felicitar a los miembros de juntas receptoras de voto, hicieron un trabajo muy bueno, muy excelente, ese trabajo que aún cada uno defendiendo sus propios intereses, pero hicieron un trabajo de conjunto, un trabajo de equipo y aprovechar para felicitar a todo el grupo de observadores electorales de las distintas misiones, porque creo que también jugaron un papel importante en la generación de la transparencia y la confianza del evento electoral. A mí, en términos generales, el rol del Tribunal Supremo Electoral en el control de la campaña antes de la fecha de inicio, en el marco de la fecha establecida por ley y fuera luego del marco establecido por ley, que ya es durante el día de las elecciones, que no solo tiene que ver esa propaganda relacionada con que alguien llame al voto, sino
esa forma abusiva de los partidos políticos en adornar las entradas de los centros de votación, donde eso es, bueno, la feria era una cosa realmente, el nombre lo dice, era la feria, era una cosa increíblemente loca, sin que el tribunal tomara las medidas y aplicara la ley de forma efectiva, sancionara a todos los partidos y mandara a quitar toda esa propaganda que había, y no solo en la feria. Bueno, uno iba a muchos centros de votación y lo primero que encontrabas era toda una actividad propagandística de todos los partidos políticos. Ahí el tribunal creo que falla en no aplicar de forma efectiva la ley. No lo hizo durante la campaña que todos o varios candidatos entraron en campaña política, no actuó, no aplicó la ley. Durante la campaña, todo este tipo de ataques, difamación, es que el tribunal tiene que actuar con mucha más contundencia para garantizar que las campañas terminen en lo que terminaron en esta ocasión. Por supuesto que los dirigentes de los partidos son responsables de hacer buen uso de las redes sociales y en general de cualquier otro medio para dar a conocer sus mensajes. Lo que pasa es que como aquí lo que prevaleció siempre fue ese enfoque tradicional, y fue algo de lo que les ha pesado a los partidos tradicionales en mantener un tipo de campaña que no genera ya emoción en el votante, sino que lo que genera es mucho más rechazo. Y obviamente el tema del financiamiento, que sigue habiendo dificultades claras en el efectivo cumplimiento de las reglas para transparentar, porque aquí lo más importante no es solo, que me parece muy excelente el trabajo que hizo Acción Ciudadana de dar a conocer datos aproximados, que no son datos todavía reales, porque ahí falta hacer cuentas de muchas cosas más, que los costos o los montos pudieron haber sido mayores. El punto es de dónde viene toda esa plata, cuál es el origen, quiénes son los que están financiando, porque para nosotros y para la población lo que tiene que ser importante es si quien está financiando y en la cantidad que lo está financiando lo está haciendo porque tiene un compromiso con la patria o lo está haciendo porque está preparando su terreno para posteriormente tener un beneficio, un buen negocio con el Estado. Y eso es lo que importa en términos de saber quiénes son los financiadores de los partidos. Yo entiendo que Acción Ciudadana estará haciendo solicitudes sobre este tema y espero que los partidos sean sumamente responsables en entregar toda la información para poder conocer sobre este aspecto. Hago una pausa y seguimos platicando el tema de financiamiento y si les parece involucramos ya el tema de los resultados. Ya pongamos en discusión los resultados electorales, cuál es la lectura que ustedes tienen sobre esto y también los escenarios que se dan para el ejercicio político y gobernabilidad en el país. Regresamos en instantes. Continuamos platicando sobre la jornada electoral, observación electoral y vamos involucrando otras variables. Lo hacemos con Emma García Prieto de Creo, Ramón Villalta de ISD y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Emma, el tema de financiamiento electoral siempre va a ser significativo porque es un tema que fortalece el proceso democrático. Se debe de conocer y transparentar quiénes patrocinan las campañas y, como mencionaba Ramón en el bloque anterior, con qué finalidad lo hacen. Evidentemente quieren influir en las decisiones de quienes patrocinan, pero el tema es que quede claro para que se sepa quiénes son los protagonistas en este juego político, que muchas veces los partidos políticos ni quieren mencionar, ni los financistas tampoco quieren hacerlo. Poco a poco vamos conociendo por resoluciones judiciales estos temas, pero ¿por qué es necesario que este tema se profundice más, el financiamiento de las campañas electorales y de la política? Sumamente importante y claro que todos nos basamos en el trabajo de Acción Ciudadana, que hace una labor espectacular al momento de tratar de transparentar el financiamiento de la política y de las campañas. Lo que no podemos hacer, Carlos, y es algo que hasta los medios internacionales están retomando, Nayib ganó las elecciones con las redes sociales y no es cierto. O sea, el que más pautó en medios tradicionales fue Gana, el que más pautó desde, bueno, son casi 9.5 millones de dólares. ¿De dónde salieron? ¿Quién los dio? ¿Con qué fin? Como decía Ramón, de verdad, ¿cuáles son las intenciones? Si fue por buena gente, por la bondad de su corazón que quiere ver un mejor El Salvador o por la bondad de su bolsillo que quiere ver una mejor propuesta para sí mismo. Es una de las cosas que vamos a tener que cuestionar bastante y yo de verdad invito a la gente que votó por este candidato, que ahorita es el presidente electo, que cuestione eso desde ya. Uno se vuelve
inmediatamente oposición, hayas votado o no por el candidato, tenés que cuestionar y no podés solo celebrar todo lo que hace, tenés que de verdad ser crítico, tenés que exigir ese tipo de información. Esperemos que los partidos colaboren, esperamos que los partidos le compartan la información, no solo a Acción Ciudadana, sino a todas las organizaciones o programas que quieran hacer este tipo de investigación. Podemos ver que el candidato ganó en los 14 departamentos, claro que pegó la campaña, nadie lo puede negar, lo hablábamos de que el nombre Gana desapareció del mapa, era la bandera de la golondrina, marcar la bandera de la golondrina, entonces la estrategia les pegó. Son 195 municipios que han ganado, nadie lo puede ocultar. Ahora esperemos que esos 195 municipios sean exigentes, que cuestionen y que exijan la información que no deben. Omar, en este caso del financiamiento, ¿cómo se puede ver también la lectura de los distintos partidos políticos? Porque lo vamos a poner de esta manera, Arena no habrá invertido poco para esto, para esta campaña electoral y los que estaban alrededor. También, bueno, está el caso del FMLN, pero quedó muy descompensado, ya vamos a hablar un poco sobre los datos, pero el tema del financiamiento es clave y el conocimiento de los actores que juegan en la política. Nosotros fuimos parte de un asocio también de la academia que propusimos la ley de partidos políticos, una ley de partidos políticos. Nos hicieron caso en muchas cosas, pero en el revelar, publicar el financiamiento no nos hicieron caso, porque nosotros proponíamos que había que transparentar el financiamiento público, rendir cuentas, pero también el privado. Y lo que aprobaron en la Asamblea fue solo transparentar el financiamiento público. Fue necesaria una sentencia de la Sala Constitucional para que tomaran carta. Yo creo que es necesario. Hay países donde se prohíbe el financiamiento privado para evitar este tipo de cosas. México, por ejemplo. Bueno, en España el Estado, el gobierno subsidia a los partidos para que haya más equidad en la campaña. Es sumamente... Miren, al final, lo que dice Emma, no sé, a mí me parecía insoportable los últimos días de campaña. Era increíble la cantidad de anuncios en la televisión, en la radio, en los periódicos, que uno decía, bueno, esta es una de las razones para las que ya no debe haber segunda vuelta, es demasiado. Eso implica cantidad ingente de recursos. ¿De dónde salieron? Ese es un secreto todavía, ¿verdad? Que realmente los que financian eso son los que están detrás de las campañas o los que están detrás del proyecto político. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Ojalá que el trabajo que dice Ramón que va a hacer los compañeros de Acción Ciudadana rinda frutos. Estamos esperando eso, pero creo que él hizo un llamado, Acción Ciudadana, a que compartan, a que transparente de dónde salieron los fondos para la campaña. Es que fue una cantidad enorme de recursos. Entonces yo creo que es necesario. Aparece también este tema, Ramón, por el hecho no solo de la transparencia y conocer a los protagonistas de la política en las campañas, es también para evitar que se incorporen intereses que están en actividades delincuenciales o criminales. Y lo digo por qué claridad, lo que ha ocurrido en Guatemala y el caso de La Línea y el trabajo que hizo la CICIG en divulgar justamente esto, el financiamiento, de dónde viene a través de las campañas electorales y quiénes son los que están involucrados. Y por eso creo que es clave que todos los partidos en competencia mencionen y digan con claridad quiénes los patrocinaron y con cuánto lo hicieron, Ramón. Es que yo creo que ya este tema está muy vinculado al resultado electoral, no tanto por el que ganó, sino por el mensaje que la ciudadanía ha dado. La ciudadanía ha dado muy claramente un mensaje en torno a que el ausentismo castigó al sistema tradicional de partidos políticos y al sistema electoral mismo, al no tener reglas claras para el efectivo control del mismo sistema de partidos. Eso es lo que ha castigado el voto ausente, eso es lo que ha castigado. Y es lo que ha castigado el voto que ha también favorecido a Nayib, porque es el sistema de partidos. Esto lo que significa es que la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, la misma sociedad civil, tenemos que entrar a un proceso de análisis, reflexión y de propuesta para reformar de fondo el sistema electoral. Y esto implica reformar de fondo el sistema de partidos políticos. Nos lleva entonces al tema de la ley de partidos políticos, una ley que debería de incluir reglas mucho más claras, mucho más precisas en términos de la democracia interna, que garantice que efectivamente los procesos de elección interna
sea de verdad competitiva, sea de verdad abierta y no sea el elemento formal a través del cual las mismas dirigencias que están enquistadas, que no quieren dejar el control de los partidos, estén poniendo a su gente. Que garantice que efectivamente la elección de candidatos a elección popular sea el producto de un proceso abierto. De verdad, que se garanticen los derechos de la militancia, en donde un militante pueda opinar, pueda disentir de su dirigencia sin el riesgo de ser expulsado de su partido. Y una ley de partidos que garantice reglas más claras en materia de transparencia del financiamiento. Y esto implica no solo saber el origen, sino los mecanismos de garantía de rendición de cuentas que deben de tener los partidos políticos. Esto nos lleva a potenciar a los partidos políticos, que por regla debería de haber la existencia de los institutos de formación política, de generación de cuadros, de generación de cuadros dirigenciales, de generación de futuros funcionarios. Y ojo, hay que entender que la democracia se financia y los partidos políticos deberían de tener financiamiento público para el fortalecimiento de ellos mismos, para el desarrollo de ellos mismos, y no tanto financiar la campaña política, sino para el desarrollo mismo de la política. Esto es lo que necesita El Salvador, porque las reglas que tenemos, si bien se logró este tema que lo traemos hasta... La ley de partidos fue producto de una demanda, de una resolución de una demanda de inconstitucionalidad. Si no, no tuviéramos ley de partidos políticos. Pero fue una ley que no cumplió de forma debida con los parámetros que establecía la sala. Finalmente ha habido un control de seguimiento y todavía hay deudas pendientes que no se han logrado incluir en la ley y que todavía falta por una reglamentación mucho más clara. Pero yo lo quiero llevar a un plano mucho más estructural. Sí. Del sistema electoral, del sistema de partidos, para que efectivamente logremos llevar adelante un sistema electoral que sea mucho más actualizado, que evite este tipo de campaña, que incluya reglas incluso hasta para garantizar el debate público de los candidatos, que incluya reglas para obligar a cada candidato a presentar en tiempo sus ofertas electorales. Es decir, aquí hay que entrar a un trabajo mucho más de fondo y no ver únicamente que el camino a seguir es que los partidos digan, ok, vamos a renunciar y vamos a adelantar elecciones internas. Se trata de algo mucho más profundo que eso. Hago una pausa y al regresar ya veamos de lleno los resultados electorales y las implicaciones que tiene para los partidos políticos. Tanto Arena como el FMLN ya han reaccionado y han brindado conferencias de prensa a sus dirigencias en las cuales mencionan adelantar las elecciones internas para hacer cambios en principio de quienes están al frente de estos institutos políticos. Regresamos. Seguimos platicando en República sobre la jornada electoral. Ahora hablemos un poco de los resultados, Emma. Con los datos que el tribunal está haciendo un escrutinio, bueno, el escrutinio preliminar ya está la información, están en el escrutinio definitivo, pero con la información que tenemos, Gana obtuvo 1.388.009 votos. La coalición 831.726, de esos fue Arena el que tuvo la mayor cantidad, evidentemente 747.000, y el FMLN 377.404. Vamos 20.423. Con estos datos, ¿cuál es el análisis que hace Creo sobre el desempeño ya de los partidos políticos y sobre todo el amplio margen de victoria que tuvo la fórmula de Gana en estas elecciones presidenciales? Dos cosas quisiera resaltar. Uno, el Frente perdió 1.1 millones de votos y eso, claro que es preocupante por el veníamos de una elección legislativa en la que pudieron haber cambiado las cosas todos los partidos, no solo el FMLN, Arena incluido. Sí. No lo hicieron, no les cayó el 20, tal vez estaban esperando que les funcionaran las cosas de la misma manera. El resultado es que perdieron 1.1 millones de votos. Eso es muy fuerte. Luego, la coalición como que no sirvió mucho tampoco, no aportó. Arena puso del 31.8% de votos que logró la coalición, Arena puso el 28.8%. Son 3 puntos los que puso la coalición. Fue un desgaste también meter a 4 partidos, 3 de esos sumamente tradicionales, en una
en una misma bandera, con un mismo candidato. Yo sé que no era la misma bandera, eran separadas, pero con el mismo candidato. Eso a la gente tal vez no le hizo el match que esperaba el candidato, que esperaba la fórmula presidencial. Del padrón, tiene que quedar claro también que aunque el candidato de Gana fue el que ganó, solamente fue elegido con una fuerza electoral del 26.35%. Entonces es un poquito más de un cuarto del padrón, claro, no hay que minimizarlo, pero que no tengamos esa convicción de que ganó así, puchica, todo El Salvador votó por él, porque de verdad que el país está sumamente dividido, ahorita más que nunca lo podemos ver, está sumamente dividido en términos políticos. Cuando vemos todos los números no mienten, podemos ir viendo ahí qué pasó. Y luego el número que a mí más me resalta, y de verdad que eso es frustrante, ver la gente que no votó, y más que todo ver ese grupo de gente que no fue a votar, pero que le encanta quejarse, que le encanta criticar, que le encanta siempre estar lamentándose, pero al momento de poder hacer una verdadera incidencia, que son las elecciones, no lo hacen. Y que no se nos olvide de verdad que la ciudadanía tiene que construir democracia todos los días, no es solo el día de la elección. Ir a marcar la papeleta es lo más fácil, todos lo sabemos. Ir a marcar la papeleta es despertarte. Nosotros tenemos números que el aproximado de que el ciudadano se tardó votando era 2 minutos, no es nada. Pero el momento de empezar a hacer democracia es el día después de las elecciones, y ahí es cuando cuesta, que la gente no se quiere involucrar, y que de verdad que ese 50% de salvadoreños que no participó, que no votó, claro que hay muchos que están fuera, que es otro tema que deberíamos de estar poniendo en la mesa, la cantidad de talento que estamos perdiendo, pero el salvadoreño que está aquí y el salvadoreño al que le encanta usar las redes sociales para quejarse, tuvo que haber hecho algo. Y ahorita la invitación es a que se involucren, a que se informen, porque entre uno más información tiene, más quiere hacer, porque más se enoja, porque más se da cuenta la importancia de la participación ciudadana. Aunque el porcentaje de participación electoral fue bajo a comparación del 2009 y el 2014, que fueron porcentajes arriba del 60%, creo que en la primera vuelta del 2014 anduvo más o menos en estas cifras, ahora se habla entre 50 y 51% de participación. Aún así, digamos, hay un porcentaje, hay un número significativo de personas que acudieron a votar y consideraron pues dar el respaldo, en este caso a la fórmula que ganó o a otros partidos políticos, pero todavía hay un segmento considerable de la población importante que ve que la elección es importante y es significativa como mecanismo de relevos en el poder y ejercicio democrático. El 50.3% de la población salvadoreña participó en esta elección. Lo que pasa, Carlos, es que en una elección presidencial, y esto lo hemos visto a través de los años, uno no le cuesta tanto explicarle al ciudadano por qué es importante votar por el presidente como lo es votar por un diputado, porque el diputado de verdad que no es muy querido por la población salvadoreña. Entonces, yo hubiera esperado números más altos, yo hubiera esperado que la gente de verdad hubiera salido a participar por lo que representa una elección presidencial. Omar, entonces tenemos los datos de la participación electoral, como mencionaba Emma, un poco más del 50%, se tenía una expectativa de más participación porque las elecciones presidenciales pues suelen atraer más, resultan más atractivas para el elector, y tenemos este dato, el resultado electoral. ¿Cuál es el análisis preliminar que hace este consorcio de instituciones académicas de los resultados obtenidos? Bueno, con respecto a los resultados, hay un escritor rumano del género del teatro del absurdo, Eugenio Ionesco, que dice que solamente se pueden predecir las cosas cuando ya han pasado. No, lo digo porque ahora resulta que todo el mundo ya se sabía, esto ya se veía venir. Las encuestas le atinaron. Pero ¿quiénes no tuvimos incertidumbre el día de las elecciones? Que es la única incertidumbre válida, dicen, en un proceso electoral, que es bueno, es la de los resultados. Yo creo que la tuvimos todos, aunque evidentemente había un año en que las tendencias de las encuestas coincidían. Digo esto porque por esas voces. Pero bueno, ciertamente el nivel de participación es el segundo más bajo desde los acuerdos de paz. Sí. Solo la elección del presidente Francisco Flores, abajo del 40%, 38% de participación. Sí. Ahora es la segunda más baja con el 50.3%. Es decir, hay una baja participación. Creo que esta es una variable que debe tomar en cuenta el presidente electo. Sí. Además, que no tiene correlación en la Asamblea Legislativa. Con toda la gente que no fue, es decir, debe ser realista y actuar en base a ello. Ahora, no sé, Ramón o Emma, si me ayudan, porque no recuerdo
que en las elecciones, hemos tenido 6 elecciones presidenciales desde los acuerdos. Creo que esta es donde ha habido más margen de victoria. Medio millón de votos estamos hablando, es decir, este presidente tiene una validación social amplia. Tiene, en otras palabras, una oportunidad de hacer las cosas, como decíamos, fuera de cámara con Emma, de manera distinta. El pueblo le ha dado la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Él tiene que demostrar y, como decíamos, callar voces que lo han criticado y lo siguen criticando. Tiene una oportunidad. Bueno, Mauricio Funes tuvo oportunidad, una validación social y la tiró al trasto. La desechó. Yo creo que este pueblo merece realmente que se le escuche, se resuelvan sus problemas. Una decepción más sería demasiado para un pueblo que ha sufrido tanto. Tenemos ahí algunos gráficos, Ramón tiene unos gráficos, un poco puede tal vez ayudarnos a aclarar esta duda que tenía Omar, si esta ha sido la elección con mayor margen de victoria entre el primer y segundo lugar, ahí lo estaba mostrando Ramón para que se pueda hacer el acercamiento. Gracias. Bueno, Ramón, adelante. Bueno, lo que hay que señalar en primer lugar es que Nayib Bukele obtiene el más alto número de votos de una elección presidencial en primera vuelta. Está arriba de la de Tony Saca, está arriba de la de Funes y de la de Sánchez Serén. Como decía Omar, efectivamente, la más amplia victoria entre el primero y el segundo había sido la de 2014, con un total de 501.917, y ahora es de 556.373 la diferencia, es decir, es significativa. ¿Cuál es el otro elemento que es importante, además de estos dos? Es que efectivamente lo que quiere decir que Nayib Bukele mantiene ese margen de votantes que ha venido dando el respaldo al presidente que se elige en las últimas 3 elecciones anteriores, pero que quienes se golpean y quienes no atrajeron a la población votante fue precisamente la coalición Arena, PCN, PDC, DS y el mismo FMLN, que se ve con una disminución sustantiva. ¿Qué es lo que sucede? Y cuando yo argumentaba que efectivamente es Arena, es el FMLN, es el PCN y el PDC, que ya no se alcanza a ver, ni DS porque los números son muy pequeños, pero bueno, hasta vamos a más votos que sí, efectivamente, o sea, estamos hablando entonces de que todos los partidos tradicionales están a la baja, todos, ¿sí? Están a la baja, desde 2018, no de hoy, 2019, cuando yo señalaba, es que el ausentismo no golpeó a Nayib, el ausentismo golpeó a los partidos tradicionales. Y por eso el mensaje es al sistema de partidos políticos tradicional, que ya no quieren que se siga trabajando, haciendo las cosas de la manera en como lo han venido haciendo. No puede ser entendible de ninguna manera este mensaje que porque la gente fue grosera al haber recibido programas sociales y no vino a votar por mí, o decir de que no tiene conciencia suficiente desarrollada, cuando efectivamente es al contrario. Los políticos tienen que entender que en materia de cultura política la ciudadanía se ha crecido. Yo los mandaría a que revisen las encuestas del YUDOP de hace 15 años y que le den seguimiento a todas aquellas preguntas relacionadas con cultura política, y los políticos se darán cuenta que el ciudadano y la ciudadanía en El Salvador ha crecido en cultura política, es decir, tiene más conciencia que los políticos, y como tiene más conciencia, aquí los ha castigado. Y si no entienden que no pueden estar diciendo que la gente está esperando que les resuelvan los problemas, cuando la responsabilidad de los partidos políticos es ser catalizadores, canalizadores de las necesidades, de los derechos, convertir verdaderas políticas públicas y no regalías, porque los programas sociales no pueden seguir siendo regalías que perpetúan la pobreza, porque la gente así lo termina resintiendo. O sea, que el efecto clientelar que se espera de los programas sociales no da el resultado, porque también la gente no siente que está saliendo de nada, no está saliendo de su condición de pobreza, sigue sintiendo esa misma situación, mientras o lo confrontan
con el nivel de vida que tienen algunos dirigentes o que han llegado a adquirir algunos dirigentes. Si eso no se entiende, obviamente los partidos van a continuar con esta situación. Yo digo, el FMLN, si no entiende, y debe hacer una revisión profunda, por ejemplo, un político del FMLN habla de que realmente debe de haber participación activa. Yo mandaría a la dirigencia del FMLN a que revise a toda la política que lleva adelante todos sus alcaldes y que revisen si efectivamente ellos están dando verdadera participación o simplemente se están aprovechando. Que revise a sus alcaldes, quienes de sus alcaldes tienen más de 9 años, que viven en pueblos que están calificados de pobreza extrema, con alcaldes viviendo en condiciones de riqueza acumulada en los tiempos que han sido alcaldes. Debería de revisarlo, porque eso es lo que ha cuestionado la población, y eso es lo que le cuestiona a Arena, y eso es lo que le cuestiona al FMLN, y es lo que le cuestiona al PCN. Entonces, el votante no llegó a votar porque es una manera activa de decir no queremos este sistema tradicional de partidos políticos. Ramón, algún político llegó a hablar de traición, no sé si escucharon. Así también. Una traición del pueblo por ese malagradecimiento. La pregunta es, ¿quién ha traicionado a quién? Sí. Esa capacidad de autocrítica creo que todavía demuestra la inmadurez de los partidos políticos. Hay que devolverle la pregunta. Hago la pausa y ampliemos este tema porque hay reacciones. Los partidos políticos ya dieron sus conferencias de prensa. La Comisión Política del FMLN ayer sentó postura y un comunicado. Arena lo hizo un día antes. ¿Y qué implica para estos dos partidos? ¿Recomponerse o básicamente están en un proceso ya de desgaste en donde van a ir surgiendo otras expresiones de partidos políticos? Regresamos en instantes. En estos últimos 2 bloques que nos restan del programa del jueves 7 de febrero del año 2019, hemos estado platicando muy interesante esta conversación, este panel con Emma García Prieto de Creo, Ramón Villalta de ISD y Omar Serrano de la UCA sobre la jornada electoral, sobre la observación y ahora de lleno un poco de las implicaciones de estos resultados. Emma, los partidos políticos Arena y FMLN están en un proceso de discusión, han surgido descontentos de diputados, en el caso de Arena específicamente, algunos alcaldes que también hasta proponen recomposición y modificar algunos aspectos de los estatutos para la incorporación de personas en cargos de elección popular que puedan aspirar a cargos dentro del partido político. Hablemos un poco del caso de Arena también, lo que significa en este momento un partido que sale descompensado y básicamente ya como partido de oposición en 15 años. Sí, y es algo que tal vez uno creería que ya llevan bastante práctica haciendo oposición, pero no es así. Ninguno de los partidos que han tenido la oportunidad de ser oposición la han ejercido de buena manera. En el caso de Arena y del FMLN, que ahorita están en esas internas de recompostura, de ver qué hacen, yo creo que nunca es tarde para hacer las cosas bien. Uno, aunque estén ahorita la mayoría de personas diciendo que ya se murieron los partidos, por el bien del Salvador y por la institucionalidad de este país, esperemos que estos partidos no se mueran. Necesitamos que salgan fortalecidos, necesitamos que salgan más unidos. Y este tema de la renovación, que está tan de moda, ¿verdad? Llevamos años oyendo la renovación dentro de los partidos. El problema es que se hace renovación sin que sea basada en principios. Dejan que entre cualquier persona que tal vez no está al 100% comprometida con los principios de cada partido y se dan este tipo de cosas en las que en el primer zamaquión salen volando, ¿verdad? Salen corriendo y ese es el problema, que cuando uno hace las cosas sin principios, que cuando la hace por el poder, que cuando la hace por esa validación personal, creo que es el gran talón de Aquiles de muchos de los partidos. Es el que el ser humano por naturaleza tiene sed de poder. No es malo, lo que pasa es que hay que saber controlarla. Hace un par de días estuvieron con nosotros acá en este set, Omar y Ramón, la diputada Patricia Valdivieso de Arena y Fernando Bautista, diputado del Parlacen por Arena, y Fernando fue muy claro y mencionaba que en el partido Arena hay temas que no se pueden discutir y que eso va dando la pauta a un segmento generacional un poco más joven que quiere posicionar otros temas, discutirlo en Arena y deja la impresión que hay un segmento y un grupo muy conservador, la vieja guardia del partido, que no permite que otros grupos vayan surgiendo, y creo que eso es una discusión que en el partido Arena se debe reflexionar, si no esto va a generar las condiciones para que otros espacios
espacios de partidos políticos puedan recibir o acoger a estos jóvenes que están descontentos en cómo ha operado el partido. Sí, y el tema de la juventud es un poquito un arma de doble filo, porque por ser joven tampoco significa que me tienen que sentar en la mesa. Por ser joven no significa que yo me he ganado un puesto solo por el hecho de ser joven. Uno tiene que ganarse las cosas de verdad a base de trabajo, a base de meritocracia, así como tanto nosotros estamos presionando para una ley de función pública, para ahorita, de verdad, el llamado para el candidato electo, el presidente electo, que logre pasar esa ley. También dentro de los partidos debería haber una cuestión de meritocracia, que no sea solo porque somos cheros y vos vas a llegar a este puesto, sino que de verdad sea una cosa que, basada en capacidad, es lo que va a rescatar a los partidos políticos en este momento. Ahora, Omar, en función de estos elementos que estamos platicando, ¿qué le significa Arena y al FMLN? ¿Han dado reacciones, en principio las esperadas o obligadas? El FMLN discutíamos fuera de cámara que hasta muy tarde probablemente, pero ya aparecen en sus dirigencias dando un posicionamiento de adelantar las elecciones para los organismos internos, pero esto es algo que muy tarde, algo que tenían que haber hecho tiempo atrás, e incorporar otros segmentos y grupos de los partidos a nivel intermedio y territorial que también son parte significativa de estos institutos. Bueno, en primer lugar, siempre, después de una derrota electoral, hay ajuste de cuentas en los partidos. Siempre. ¿Verdad? El que gana, bueno, se acomoda para gobernar, y el que pierde, ahí hay ajuste. Menos en el FMLN el año pasado. El 4 de marzo de 2018 no solo se celebraron elecciones en El Salvador, sino en Italia. Y el Partido Democrático era la primera fuerza política en Italia. Fue a las elecciones el 4 de marzo y de ser la primera fuerza política pasó a la tercera con 20%, no 14 puntos y algo, 20%. El 5 de marzo la dirigencia del Partido Democrático puso la renuncia. Y entre los argumentos que daba era para abrir una nueva etapa dentro del partido para el bien del país, de Italia. Pasó algo semejante en los hechos en El Salvador, con la diferencia de que aquí la dirigencia, lo que hizo ayer, esa es la opinión que yo he oído generalizada, tenía que haberlo hecho el año pasado. Sí. Yo creo que no es tarde, ¿verdad? Ahora, ciertamente es el primer revés a dos partidos que se turnaron el poder después de los acuerdos de paz. Yo no enterraría todavía a los dos partidos, porque hay gente que ya los está matando. Fin al bipartidismo. Bueno, hay ciertamente, no sé ustedes, una sensación cuando uno iba a los centros de votación el domingo, es que la cosa no era asunto de dos, a lo que estamos acostumbrados, ya era cosa de tres. Exacto. ¿Verdad? Uno veía aquí y ya ha pasado algo, ahí es cuestión de tres, pero esa tercera alternativa que ahora ha arrojado un nuevo presidente, tiene que consolidarse. Ayer Gana estaba reivindicando la golondrina que estábamos hablando y el color, ¿verdad? Sí. Esto va a ser nuestro porque es legal. Y el presidente, o cómo se llama, del partido, el secretario general, Andrés Rovira, decía que ya tenían ellos una N que es decir, esa tercera fuerza tiene que consolidarse. Va a ser Gana, va a ser nuevas ideas, se van a unir, siempre se unen cuando hay victoria, dicen. Pero yo no enterraría a estos dos partidos como alguna gente lo quiere hacer ya. Ciertamente es primera vez que se desafió el poder, el gobierno. No se desafió, se lo quitaron primera vez, pero de ahí a enterrarlo ya creo que es muy arriesgado todavía. Ramón, ¿el escenario de recomposición de Arena y el FMLN o es algo que poco a poco se pueden ir erosionando o todavía tienen la alternativa y la oportunidad de hacer cambios? Yo creo, y lo vuelvo a plantear desde el punto de vista que no es un asunto solo de la individualidad de los partidos. Es decir, los partidos, Arena, FMLN, PCN, todos partidos tienen que entrar a una reflexión interna, tomar sus propias decisiones, pero si no se mejora el sistema que determine el funcionamiento de los partidos, lo que vamos a seguir teniendo es más de lo mismo. Por eso yo estoy llamando al conjunto de partidos políticos que está representado en la Asamblea Legislativa a que se haga un análisis más estructural del funcionamiento del sistema de partido político y determinar y tomar en conjunto cuál es el sistema de partidos que este país debería de tener.
cuáles son las normas que deberíamos de reformar, cuál es el marco jurídico que debería de reglamentar el buen funcionamiento de los partidos, cuál es el financiamiento público que se requiere para potenciar el desarrollo de los partidos, ¿verdad? Y garantizar que efectivamente hacia el futuro nos encaminamos hacia el desarrollo de partidos sólidos. Por ejemplo, no deberían de haber estas reglas tan pesadas para la constitución de nuevos partidos políticos. Deberían de haber reglas que sean mucho más fáciles para que cualquier grupo de ciudadanos que tenga el interés de participar de la política lo pueda hacer sin tener tantos obstáculos. Un Tribunal Supremo Electoral debería de actuar de manera mucho más expedita para facilitar y garantizar que cualquier partido que tiene el interés de participar pues lo pueda hacer sin mayores contratiempos. Entonces, estamos hablando de que este es un asunto de rediseño del sistema de partidos, por un lado, y por otro lado, obviamente, corresponde a cada partido de manera genuina, porque también tú puedes decir públicamente que es importante hacer un recambio de dirigencia cuando has tenido voces diciendo que no necesitas hacer reingeniería. Entonces, es genuino ese planteamiento de que vas a abandonar la dirigencia y vas a entrar a una elección. No solo se trata de adelantar la elección. En el caso de algunos de estos partidos y en particular del FMLN se trata de ¿regresa de verdad a los principios estatutarios? ¿Va a regresar o no? ¿Va a establecer en sus estatutos reglas que castiguen a los corruptos de su partido? ¿Va a establecer reglas que diga, bueno, quien cometa actos delictivos, actos ilícitos, actos de corrupción, no va a ser protegido por el partido? ¿Va a ser separado del partido aunque no haya concluido un proceso? Con el solo hecho de aparecer vinculado en un proceso de corrupción, debería de ser separado temporalmente y hasta que esté concluido el proceso debe de ser nuevamente incluido en el partido. Es decir, se trata de decisiones más profundas, no solo de vamos a adelantar elecciones, porque eso puede ser muy cosmético. Última pausa y al regresar, valoraciones finales. Volvemos en instantes. Último bloque en el cual tendremos las valoraciones finales de nuestros invitados en este panel: Emma García Prieto de Creo, Ramón Villalta de ISD y Omar Serrano de la UCA. El último aspecto y la última pregunta para tener sus reacciones es la relación que implica ahora el presidente electo con la Asamblea Legislativa. Emma, tiene un grupo parlamentario pequeño, lo pondremos así, pero ya hemos tenido declaraciones de partidos políticos como el PCN que se pone a disposición para llegar a entendimientos y acuerdos, pero también en este juego político, lo digo de relaciones y de intercambio de puntos de vista, está Arena y el FMLN. ¿Qué elementos considera usted importante prestarle la atención sobre esta relación de gana con el presidente electo y en la Asamblea Legislativa? Mire, por un montón de informes tipo del Faro, de Factum, uno sabe que hay una gran compra de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Creo que el presidente electo no va a tener problemas de gobernabilidad. Eso es triste, porque no es que queremos que tenga problemas de gobernabilidad, no es eso, pero que no sea una cosa de, ay, vamos a darle los votos para que la tenga. Y eso es lo que hemos visto del PCN ahorita. Sabemos que Gana va a votar con él, pues sí, es su partido. Y no creo que tenga problemas de llegar a la mayoría simple. Ya la mayoría calificada, no sé si le van a dar los números, pero todo es posible en este país. De verdad que esperamos que la ciudadanía esté atenta, porque se vienen tiempos difíciles por el simple hecho que se viene una elección legislativa. O sea, ya nosotros vamos saliendo de una elección y ya vamos a tener la otra encima. Los diputados quieren la reelección, obviamente. Ningún diputado creo que se quiere quedar sin trabajo. Entonces van a tener que hacer cosas bien estratégicas que no necesariamente van a ser buenas para poder mantener su curul, y eso es lo que deberíamos de estar nosotros cuestionando. Omar, tu reacción sobre eso. Bueno, una de las variables que se ponderaba a la hora de hablar de la gobernabilidad en un eventual gobierno de Nayib Bukele era precisamente la correlación en la Asamblea Legislativa. Sí. Y todos auguraban que no iba a ser posible la gobernabilidad. Creo que es uno de los principales retos que le plantea al nuevo gobierno. Aquí el nuevo presidente tiene dos caminos: o dialoga, una cualidad que no ha sido su característica precisamente durante la campaña, o otra estrategia que se vislumbra algunos analistas,
es que dice, yo voy a intentar hacer esto, implementar esto, voy a tener bloqueo, y eso me va a dar la excusa perfecta para la elección legislativa y municipal del 2021. Creo que por el bien del país, cuando a un gobierno le va mal, nos va mal a todos. Y ya gente del PCN dijo que va a apoyar las iniciativas buenas. Es el principal reto, creo que para el control mutuo de los poderes del Estado, creo que es bueno, ¿verdad? No hemos tenido una situación semejante. Yo creo que lo de Gana y Nayib Bukele fue una alianza electoral. Ahora tienen que plantearse una alianza política. Creo que no fue política, bueno, casi estoy seguro que no fue una alianza política, fue una alianza electoral que se hizo 4 horas antes de cerrar el tiempo para inscribirse, ¿verdad? Entonces, ahora supongo que estarán hablando de la alianza política y no solo con Gana. Es lo que tiene que hacer, está obligado a hacer el presidente electo. Ramón. Bueno, yo creo que Nayib expresó en varias ocasiones, cuando se referían a este tema, y lo ha hecho, lo ha demostrado definitivamente, en el que no busca comprar la voluntad para obtener votos, sino utilizar la capacidad y la fuerza de ese vínculo que él ha logrado con la sociedad, con la población, y movilizar a la población para generar los mecanismos de presión que logran generar, incidir en la toma de decisiones de los que toman las decisiones. Ese es un punto que yo creo que en la condición en que se encuentra con la votación y el respaldo que él tiene, puede tener mucha capacidad de movilización. Hay que entenderlo que aunque no ha habido, no ha sido un movimiento muy estructurado, pero es un movimiento ciudadano que está ahí, presente, que puede movilizarse, que puede generar presión fuerte. Por otro lado, está el hecho de que los partidos políticos, lo que yo he estado hablando anteriormente, que si no se modifica esa visión y concepción de ser y seguir siendo partidos tradicionales y convertirse en una oposición obstusa, tosuda, de seguir diciendo no al presupuesto, no, y estar obstaculizando, porque de esta manera yo voy a desgastar al gobierno y de esta manera yo a la siguiente me subo al gobierno, creo que esa visión no va a pegar. No sigue pegando, eso es lo que rechaza la población. Los partidos políticos, no solo Nayib hacia los partidos y en la asamblea, sino también los partidos hacia Nayib, están en la obligación de buscar un gran consenso de país para llevar adelante a este país hacia un mejor nivel de desarrollo. Se requiere un buen entendimiento intergubernamental entre la Asamblea Legislativa, entre el órgano ejecutivo y el sistema judicial. Es decir, aquí se requiere de un consenso de otra manera. Y es una obligación de todos los actores, es una obligación de modificar esa conducta que se ha tenido. Hay que visualizar el país hacia adelante, en donde la política se lleve adelante pensando en el país y no pensando en las elecciones. Cuando lleguen las elecciones es el momento de competir con nuevas reglas, de una manera distinta, no seguir haciendo esta forma de política como se ha venido haciendo. Entonces yo sí creo que hay posibilidad que este país tenga gobernabilidad, desde una perspectiva en que haya un mayor compromiso de parte de los partidos políticos, pero también en donde Nayib se posicione como un buen líder, como un buen estadista y lleve adelante la construcción también de consenso, porque obviamente no será nada positivo en que tengamos una oposición obstusa en la asamblea y tengamos a un movimiento ciudadano teniendo que estar presionando, porque eso es lo que nos va a llevar es a una alta confrontación y no será nada bueno para el país. Tengo 3 minutos, uno a cada uno de ustedes, sobre el tema de configuración del gabinete. Una de las expectativas que se tiene es configuración del gabinete y que se nombre, o que por lo menos el presidente electo ya pueda dar los nombres de las personas que le van a acompañar. Y creo, ¿por qué es necesario tener claridad sobre esto para efectos de lo que estamos hablando, el ejercicio de gobierno, Emma? Eso hubiera sido bueno hace 2 meses, Carlos. Creo que al votante le hubiera gustado saber quiénes iban a ser no solo las cabezas del Estado, pero de las carteras del Estado, sino también a todo el equipo que va a conformar esto. Uno de los grandes retos que va a tener el presidente es esa conformación de su gabinete. Uno de los grandes retos que va a tener el presidente y que la sociedad civil va a estar presionando, la academia estoy seguro que lo va a estar presionando también, es la ley de función pública, porque necesitamos dejar de poner
amigos en el gobierno, necesitamos poder conformar un gobierno basado en meritocracia e incapacidad, y solo logrando eso vamos a poder, de todo lo que Ramón estaba hablando, mejorar la condición de vida de los salvadoreños cuando tenés a las cabezas indicadas en cada cartera del Estado. Es uno de los grandes retos que tiene y que nosotros tenemos que vigilar. Omar. Yo suscribo lo que dice Emma. Esperábamos todos que se presentara por lo menos una representación del gabinete. Eso a mí me confirma que había una alianza electoral, no una alianza política. Ahora deben estar conformando el gabinete. Pero yo solo quiero decir que el mensaje que decía Ramón, la gente habló. Es decir, y en general es un rechazo a un modo de entender la política que sirve no para resolver los grandes problemas de la gente, sino para llegar a componerse, a enriquecerse y beneficiar al cercano grupo de los que gobiernan. La gente quiere un modo distinto de hacer política, que la entienda como una plataforma de servicio, donde los que llegan se empeñan en buscarle salida, soluciones a los problemas que más agobian a la gente y donde no lleguen a esquilmar al Estado. Creo que ese es el gran mensaje. Nuestras encuestas decían, las preelectorales, ¿por qué va a votar por este candidato? Que salía, como ustedes saben, en Nayib Bukele en primer lugar, y la mayoría de respuestas decía, porque queremos un cambio, porque queremos algo distinto, que no sea, parafraseando al eslogan que ocupó él, más de lo tradicional, de lo mismo. Pero creo que ese es el mensaje de la población. Sí. No, yo creo que sí, que efectivamente hay una expectativa respecto de la composición del gabinete del presidente Nayib Bukele. Esta debería de ser una de las reglas a introducir en el sistema electoral. Es decir, habría que haber un mecanismo de obligación, yo decía, de que los candidatos a la presidencia presenten en tiempo sus ofertas electorales y no a último momento. Y una podría ser que presenten y muestren quién es su equipo de gobierno como parte de la oferta electoral, porque uno no sabe si solo está eligiendo al presidente o a quién más. Y esto creo que es bueno ahora porque, bueno, Nayib planteó de que no iba a tener a dirigentes que están señalados por parte del partido Gana. Sí. Y esperamos que eso no ocurra. Esperamos ver de verdad gente comprometida con el país. Yo creo que la ventaja que tiene es una composición en donde hay gente vinculada o cercana a la derecha, mucha gente vinculada o cercana a la izquierda. Tiene un espectro amplio en realidad de donde puede seleccionar gente buena, gente comprometida, interesada por el cambio del país. Muy bien, quiero darle las gracias por acompañarme en este panel. Ha sido un panel muy interesante. Hemos discutido varios temas desde la jornada electoral, la observación, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, y ya nos quedamos con aspectos más de la coyuntura política y las reacciones de los protagonistas. Emma, un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Muy amable. Omar, te gusto también. Gracias a ustedes. Gracias, Ramón. Bien. Gracias, Ramón. Gracias. Y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y tener este panel de análisis para nuestra audiencia pueda tener más elementos de juicio sobre los procesos políticos. Nos encontramos mañana, 6:30. Buen día.